me engañó para que le diera la custodia de mi hermana autista. Luego, dejó que su esposo hiciera lo que quisiera, así que me infiltré para exponerlos. Ahora me está llamando desde la cárcel, suplicándome que le arregle la vida. Mi hermana menor tenía 8 años cuando la acosé por tener autismo. Excepto que en ese momento, pensaba que eran solo rasgos peculiares que ella tenía. Así que cada vez que no podía hacer contacto visual, la señalaba y decía: «Oh, ¿tienes miedo? Todos somos secretamente Medusa», y me río a carcajadas. Así que un día, estábamos en el centro comercial, y tuvo un ataque de llanto porque podía sentir una piedra en su Doc Martin. Fue entonces cuando me di cuenta de que probablemente tenía un caso de autism. Pero en lugar de decírselo a nuestros padres, intenté diagnosticarla yo mismo. Verás, yo tenía 18 años en ese momento, y nuestros padres eran prácticamente esos hippies locos que ves en la televisión. Una vez tuve un caso muy grave de gripe, y en lugar de llevarme al médico, me echaron pimienta de cayena en el ombligo. Y al día siguiente, cuando se dieron cuenta de que no funcionó, mi papá empezó a golpearme para sacarme la enfermedad. Así que sabía que hablarles sobre la posible autismo pondría a Mía en peligro. Afortunadamente, la consejera escolar fue extremadamente útil. De hecho, fue un alivio cuando le diagnosticaron, porque entonces supe cómo cuidarla mejor. Recuerdo haber trabajado casi 40 horas extra esa semana, solo para comprarle unos auriculares de cancelación de ruido, de primera categoría que podía usar siempre que se sintiera sobreestimulada. Y en secreto, la llevaba al baño con llave para enseñarle a autorregularse. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que era solo una solución temporal, que todo se vendría abajo. Un día le dije a Mía que podíamos ver La Cenicienta, su película favorita, ya que tenía todo el día libre del trabajo. De repente, empezó a agitar ambas manos con mucha fuerza como un pájaro, gritando con un tono muy agudo. Miré a mis padres, cuyos ceños estaban fruncidos. Así que, en un momento de rápida reflexión, comencé a imitar su reacción verbal y física exacta, pretendiendo que era un chiste interno peculiar. Todo esto me hizo dar cuenta de cuánto necesitaba ayuda mía. Así que empecé a tomar más turnos para pagar su terapia. Era la primera vez que mis padres estarían solos en casa con ella, durante largos periodos de tiempo. Pero pensé que estaría bien, porque las niñas con autismo suelen ser mejores en enmascarar de todos modos. Spoiler alert, no fue así. Estaba en la caja discutiendo con un cliente cuando escuché sonar mi teléfono. Era Mía. De inmediato me invadió una corazonada, porque ella sabía que no debía llamarme al trabajo, a menos que fuera una emergencia. Cuando contesté, apenas podía escucharla, porque estaba llorando más que nunca, suplicándome que volviera a casa. Pero antes de que pudiera pedir más detalles, escuché a un hombre gritando de fondo. Ella colgó. El trayecto a casa era de 30 minutos, pero lo hice en 20. Corrí escaleras arriba buscando a Mía, pero mientras lo hacía, escuché un leve golpe. Provenía del armario debajo de las escaleras. Sabía que mis padres pensaban que todavía estaba en el trabajo, así que abrí la puerta en silencio, y Mía salió corriendo, saltando a mis brazos. Puse mi dedo sobre su boca para que se callara, y ella solo asintió como si entendiera. Así que ahí estaba yo, sosteniendo a una niña de 10 años, con autismo de bajo funcionamiento, sin saber qué demonios hacer. Así que hice lo primero que se me ocurrió, y la llevé en silencio hasta mi coche. Resulta que mis padres le preguntaron a mi hermana qué estaba pasando, y ella estalló con la verdad, que había sido diagnosticada en secreto con autismo. La mano de mi papá le dio inmediatamente en la cara. Ella va a envenenar a Jack, mi nombre. Mi mamá gritó, por eso la metieron en el armario. Aparentemente, estaban esperando a que llegara a casa para ver qué debían hacer con ella. Sentí que me ahogaba y me atragantaba para contener las lágrimas cuando dijo eso, porque sabía que tenía que mantenerme fuerte. Le dije que siempre estaría a salvo conmigo, y que nadie volvería a hacerle daño. Ella apretó mi mano más fuerte, y supe que me creía, pero aún no sabía qué hacer, así que, simplemente, desplacé la lista de contactos para ver qué familiar nos acogería. Terminé decidiendo por nuestra tía Lea, porque ella también era un poco peculiar. No perdí tiempo, y le conté exactamente lo que estaba pasando con Mía. Ella parecía realmente comprensiva. Debería haber sabido que nadie es tan amable con alguien a quien no han visto en un tiempo. Ella me dijo que estaría encantada de acoger a Mía, pero que no podía quedarme, porque no quería hombres en su casa. Le dije que respetaba sus deseos, y que yo también volvería. La última imagen que vi fue a Mía corriendo emocionada para pasar el rato con la hija de la tía Lea, y nunca la volví a ver. No realmente, porque después de lo que hizo Lea, nunca volvió a ser la misma. Al día siguiente, me llamó desde su escuela, llorando aún más fuerte que después del incidente con nuestros padres. Jack, su voz apenas era audible entre sollozos. Me senté erguida, completamente despierta ahora. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No podía ni siquiera formar palabras, solo esos sollozos entrecortados y con hipo. Le dije que respirara, que iba a buscarla en este momento. Entre jadeos, logró decir que no se sentía segura. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Le agradecí a Darren por dejarme dormir en su sofá, agarré mis llaves y salí disparado. El aire de la mañana golpeó mi cara mientras corría hacia mi Honda destartalado, el que había comprado con 3 veranos de dinero de cortar césped. Todo el trayecto hacia su escuela, mi mente corría con horribles posibilidades. ¿Qué podría haber pasado en menos de 24 horas? La tía Lea había parecido tan amable, tan comprensiva cuando dejé a Mía ayer. Incluso había hecho la macarronada favorita de Mía para la cena. Cuando llegué a la oficina de la escuela, Mía estaba sentada en una silla de plástico,
abrazándose a sí misma, balanceándose ligeramente de un lado a otro. Sus gafas moradas se deslizaban por su nariz, y su cabello oscuro se estaba saliendo de las cuidadosas trenzas que había hecho ayer por la mañana. La secretaria me lanzó una mirada preocupada por encima de su monitor de computadora. Firmé la salida de Mía, garabateando algo ilegible en su formulario. Tan pronto como me vio, corrió hacia mí y se aferró a mí como si fuera una balsa, salvavidas en medio del océano. «Salgamos de aquí», susurré. Y ella asintió contra mi camisa, sus pequeñas manos agarrando la tela con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el coche, intenté que me dijera qué había pasado, pero ella solo sacudió la cabeza. Ni siquiera me miraba, solo miraba por la ventana, ocasionalmente golpeando sus dedos contra su muslo, en ese patrón familiar que usaba cuando estaba abrumada. Cada vez que mencionaba volver a casa de la tía Lea, ella empezaba a temblar. Algo estaba muy mal. Terminamos en un McDonald's porque pensé que necesitaba comer algo. Además, el área de juegos estaba vacía, ya que era un día escolar. Le compré un menú infantil y nos sentamos en el rincón del local, lejos de los pocos otros clientes. Ella picoteaba su comida, sin realmente comer, solo moviendo los nuggets de pollo en su envase de cartón. «Mía, por favor, necesito saber qué pasó para poder ayudarte». Ella miró sus nuggets intactos durante lo que parecía una eternidad. Sus ojos se enfocaron en algún punto invisible. Entonces, con la voz más pequeña que jamás había oído de ella, susurró: «Al tío Rob le gusta practicar boxeo». Sentí que se me caía el estómago. «¿Qué quieres decir con practicar boxeo?» Mía finalmente me miró, sus ojos rojos e hinchados detrás de sus gafas. Dijo que era un juego, que necesitaba mantener los brazos así. Ella demostró una postura de boxeo, con sus pequeños brazos levantados defensivamente frente a su cara, para entrenar mis reflejos. Intenté mantener la voz firme, aunque por dentro ya estaba hirviendo de rabia. ¿Y luego qué pasó? Al principio estaba bien. Él solo me tocaba los brazos, pero luego se quedó en silencio, mirando hacia abajo otra vez, su dedo trazando un patrón en la mesa. Anoche me golpeó de verdad, en el estómago. Dijo que no estaba bloqueando bien. Mis manos se apretaron en puños bajo la mesa. Quería conducir directamente a la casa de Lea y darle una paliza a Rob, pero sabía que eso no ayudaría a Mía. Necesitaba ser inteligente al respecto. ¿Le dijiste a la tía Lea? Mía asintió, una sola lágrima resbalando por su mejilla. Ella dijo que lo estaba inventando para llamar la atención. Que lo estaba. Ella luchó con la palabra, manipuladora. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podíamos volver allí, pero tampoco podía llamar a la policía. Si investigaran y descubrieran que esencialmente había secuestrado a Mía de nuestros padres, podrían enviarla de vuelta allí. O peor aún, ponerla en un hogar de acogida. Había oído historias de terror sobre cómo trataban a los niños con necesidades especiales en el sistema. Niños como Mía, que necesitaban rutina, que tenían crisis cuando las cosas se volvían demasiado ruidosas, brillantes o abrumadoras. Pasamos esa noche en un motel barato junto a la carretera. El tipo con letreros de neón parpadeantes y colchas que probablemente habían visto días mejores a principios de los 90. Usé la mayor parte de mi sueldo para reservarlo por 3 noches, estremeciéndome al entregar mi tarjeta de débito. Mía tuvo pesadillas y se despertó llorando 2 veces. Me senté con ella, dejándola apretar mi mano hasta que volvió a quedarse dormida. Su rostro, finalmente tranquilo, en el resplandor azul del televisor apagado. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba enfrentar a Rob. No iba a dejar que se saliera con la suya lastimando a mi hermana. Dejé a Mía en la biblioteca con algunos libros y bocadillos, diciéndole que volvería en 1 hora. La bibliotecaria de niños parecía amable, dándole a Mía una sonrisa suave, cuando ella explicó que le gustaban los libros sobre el espacio y los dinosaurios. Me aseguré de que tuviera mi número de teléfono y la dirección del motel anotados por si acaso. Antes de dirigirme a casa de Lea, me detuve en una tienda de conveniencia y compré un teléfono desechable barato. Lo metí en el bolsillo de la camisa, con la aplicación de grabadora de voz funcionando. No estaba seguro de si sería admisible en la corte o algo así, pero quería evidencia. Algo concreto que no pudiera ser descartado como un malentendido o una sobrereacción. Cuando llegué a la casa de Lea, mis manos temblaban en el volante. La calle suburbana se veía tan normal, con bicicletas de niños y entradas de coches y banderas estadounidenses ondeando desde los porches. Respiré hondo, y me recordé a mí mismo que estaba haciendo esto por Mía. Toqué el timbre y esperé, cambiando mi peso de un pie a otro. Rob respondió, luciendo molesto de manera casual, en una bata de baño, con una taza de café en la mano. Era un tipo grande, probablemente en sus 40, con una barriga cervecera y cabello en adelgazamiento. Nada que ver con lo que había imaginado como un boxeador. Sus ojos se entrecerraron cuando me vio de pie allí. «Jack, ¿verdad? Lea no está aquí. ¿Ella está fuera buscando a tu hermana?» Su tono era acusatorio, como si yo fuera quien había hecho algo mal. «Sé dónde está Mía. Está a salvo». Cruzó los brazos, la tela de su túnica tirando ajustadamente sobre sus hombros. ¿A salvo de qué? La estábamos cuidando bien hasta que le llenaste la cabeza de tonterías. Fui directo al grano. Ella me habló de tu práctica de boxeo. Una sonrisa burlona se extendió por su rostro, y tuve que resistir el impulso de borrársela de un puñetazo. «Oh, ¿eso? Solo un poco de disciplina. El niño necesita estructura». Ella se estaba portando mal, haciendo ruidos extraños, sin mirar a la gente a los ojos. Alguien tiene que enseñarle a actuar normalmente. No podía creer lo que estaba escuchando.
Este tipo estaba admitiendo abiertamente haber golpeado a una niña autista de 10 años. Mi hermana, no tenías derecho a tocarla. Se apoyó en el marco de la puerta, tomando un sorbo de su café. Mira, chico, tu hermana está mal de la cabeza. A veces, un pequeño correctivo físico es lo que estos tipos necesitan. Estaba a punto de perder la paciencia cuando escuché un coche entrar en el camino de entrada. Los neumáticos crujían sobre la grava. Lea salió, cerrando su puerta con tanta fuerza que las ventanas temblaron. ¡Tú! Ella gritó, marchando hacia mí, su rostro enrojecido de ira. ¿Dónde está Mía? He estado conduciendo por todas partes buscándola. Antes de que pudiera responder, me dio una fuerte bofetada en la cara, el sonido resonando en el tranquilo vecindario. ¿La estás volviendo contra la familia? ¿Qué tipo de juego enfermo estás jugando? Rob la rodeó con el brazo, acercándola a él. Él es el inestable, cariño. Te lo dije. Lea sacó su teléfono, sus dedos temblando de rabia. Voy a llamar a la policía. No puedes simplemente llevártela de su tutor legal. ¿Tutor legal? La traje aquí voluntariamente. Y presenté los documentos de tutela temporal de emergencia esta mañana. Ella respondió de inmediato. El tribunal los aprobó, dada la situación de tus padres y tu historial. ¿Qué historia? La historia de inestabilidad mental, que detallé en mi declaración. Cómo has estado teniendo delirios, inventando historias sobre abusos, que nunca sucedieron. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella me estaba tendiendo una trampa. Y lo peor de todo, era que estaba funcionando. Los policías llegaron en cuestión de minutos. Sus equipos llegaron con las luces parpadeando pero sin sirena. Me pidieron mi versión de los hechos. Pero cuando mencioné la grabación, me dijeron que era inadmisible porque Virginia es un estado de consentimiento de 2 partes. Los había grabado sin su conocimiento, lo cual aparentemente era ilegal. Los policías me dijeron que tenía que irme, o me arrestarían por allanamiento de morada. Mientras me escoltaban fuera de la propiedad, Lea se quedó en la puerta con una expresión de autosuficiencia, el brazo de Rob aún alrededor de sus hombros. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Esa noche, revisé mi teléfono, y vi que Lea había publicado en Facebook. Era un estado largo y vago, sobre cómo algunas personas con problemas de salud mental pueden volverse peligrosas, y cómo ella estaba protegiendo a su familia de alguien que había secuestrado a un niño bajo falsos pretextos. Nunca me mencionó por mi nombre, pero todos en nuestra familia extendida sabían de quién estaba hablando. Los comentarios estaban llenos de mensajes de apoyo. Mantente fuerte, orando por ti. Algunas personas son simplemente tóxicas. Estas personas no tenían idea de lo que realmente estaba sucediendo. Estaban apoyando a una mujer que estaba dejando que su esposo abusara de una niña. Mi hermana, la única persona a la que había jurado proteger. Recogí a Mía de la biblioteca y regresamos al motel. No le conté lo que pasó con Rob y Lea. No quería asustarla más, pero esa noche tuvo el peor ataque de rabia que jamás había visto. Empezó cuando accidentalmente subí demasiado el volumen de la televisión. Ella se tapó los oídos y comenzó a balancearse de un lado a otro. Sus ojos se cerraron con fuerza. Luego se deslizó de la cama al suelo, encogiéndose en una bola, con las rodillas llevadas al pecho. Intenté consolarla, pero me empujó, gritando. Las paredes del motel eran delgadas y estaba aterrorizado de que alguien llamara a seguridad. Apagué todas las luces y la televisión, haciendo la habitación lo más silenciosa posible. El único sonido era la respiración entrecortada de Mía y sus gemidos ocasionales. Eventualmente, sus gritos se convirtieron en sollozos, luego en silencio. Ella se arrastró hasta el armario y cerró la puerta. Me senté afuera, hablando suavemente, diciéndole que estaba bien, que no estaba enojado. La única palabra que dijo durante los siguientes 2 días fue, lo siento, susurrada una y otra vez como un mantra. Dejó de comer. No me miraba. Pasó horas sentada en ese armario, balanceándose de un lado a otro, con los dedos agitando a los lados. Tenía miedo de que la estaba perdiendo. No sabía qué hacer. No podía permitirme seguir quedándome en el motel, y definitivamente no podía permitirme el tipo de ayuda especializada que ella necesitaba. Fue entonces cuando recibí el mensaje de Lea. Salió de la nada 3 días después de nuestra confrontación. Creo que deberíamos hablar. No sabía lo que Rob estaba haciendo. Lo eché. Mía puede volver, pagaré la terapia. Miré el mensaje durante mucho tiempo. La luz azul iluminaba mi rostro en la oscura habitación del motel. Parte de mí quería decirle que se fuera al infierno, pero otra parte estaba desesperada. Me estaba quedando sin dinero. Mía necesitaba estabilidad, terapia, cuidado adecuado. No podía proporcionar eso mientras vivía en un motel y faltaba al trabajo. Acepté reunirme con Lea en un diner al día siguiente. Dejé a Mía con la bibliotecaria, que había sido amable con ella en los últimos días. La mujer parecía entender la condición de Mía, y la había dejado sentarse en el rincón de lectura silenciosa durante horas, trayéndole libros sobre el espacio y los dinosaurios sin hacerla hablar. Lea apareció hecha un desastre. Su cabello estaba sin lavar, recogido en una coleta apresurada, y tenía lo que parecía una contusión en el pómulo, parcialmente cubierta con maquillaje. Se deslizó en el asiento frente a mí, sus manos temblando ligeramente mientras alcanzaba el menú. Él también me golpeó, dijo antes de que pudiera siquiera hablar. No tenía idea de que él estaba lastimando a Mía. Pensé que lo estaba inventando porque quería volver contigo. Ella empezó a llorar, el rímel corriendo por sus mejillas. Lo siento mucho, Jack. Debería haberle creído. Quería estar enojado, pero al verla así, le creí.
Quizás ella realmente no sabía. Quizás Rob también la había manipulado. La contusión en su rostro ciertamente sugería lo mismo. ¿Qué pasa con los papeles de la tutela? ¿La publicación de Facebook? Se limpió los ojos con una servilleta, dejando manchas negras. Tenía miedo. Pensé que intentabas llevártela porque no confiabas en mí. Me pasé de la raya. Retiraré la petición de tutela. Hablamos durante más de una hora. Ella parecía genuinamente arrepentida. Me dijo que había solicitado el divorcio, que Rob se estaba quedando con su hermano. Ella prometió que Mia estaría a salvo ahora, que se lo compensaría. A ambas. Que venga a despedirse de Emma al menos, sugirió Lea, mencionando a su propia hija que tenía aproximadamente la misma edad que Mia. Las chicas se llevaban tan bien, y puedes ver la casa. Asegúrate de que Rob se haya ido de verdad. Parecía razonable. Acepté dejar que Mia pasara una noche allí para despedirse de su prima. Lea incluso sugirió que podría recogerla de la escuela al día siguiente, para que pudiéramos hablar sobre un arreglo más permanente. Quizás podría mudarme por un tiempo. Ayudar a Mia a adaptarse. Todo sonaba tan perfecto, tan esperanzador. Debería haber sabido que era demasiado bueno para ser verdad. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de texto de Lea. No me contactes a mí ni a Mia de nuevo. Ella está donde pertenece. Mi sangre se heló. Conduje directamente a la casa de Lea, los neumáticos chirriando mientras entraba en el camino de entrada. Golpeé la puerta hasta que mis nudillos estaban en carne viva, pero nadie respondió. Llamé a la escuela de Mia, solo para que me dijeran que había sido oficialmente reinscrita bajo la tutela de la tía Lea. La secretaria mencionó algo sobre unos documentos firmados que se habían entregado la noche anterior. Fue entonces cuando me di cuenta. Lea debió haber tomado documentos de mi bolso en el diner. Siempre llevaba conmigo los formularios escolares y los registros médicos de Mia. Ella había falsificado mi firma. Pasé los siguientes días en un estado de confusión. Dormí en mi coche fuera de la escuela, esperando a Mia. Me perdí tanto trabajo que me despidieron. No me importaba. Lo único que me importaba era recuperar a mi hermana. Finalmente, una tarde, la vi siendo recogida por Lea. Casi corrí hacia ellas, pero algo me detuvo. Mia se veía diferente. Ella caminaba con la cabeza baja, sin hacer ninguno de sus habituales movimientos felices, sin mover las manos, sin saltar, sin tararear. Cuando se subió al coche, miró por la ventana directamente a mí, pero no saludó ni sonrió. Sus ojos parecían vacíos, huecos. Sabía que algo estaba muy mal. Empecé a investigar el pasado de Lea y Rob. Descubrí que Rob tenía antecedentes. Nada que involucrara a niños, solo un par de Dewey y una pelea en un bar. Pero era suficiente para preocuparme aún más por Mia. Necesitaba pruebas reales que no pudieran ser desestimadas. Fue entonces cuando se me ocurrió un plan. Era arriesgado, posiblemente ilegal, pero estaba desesperado. Compré un oso de peluche barato en Walmart. Corté cuidadosamente la parte trasera, inserté un pequeño dispositivo de grabación activado por voz, y lo cosí de nuevo. Luego fui a ver a la señora Patel, la antigua consejera escolar de Mia, que había ayudado con su diagnóstico. Le expliqué todo lo que había sucedido. Ella estaba horrorizada pero cautelosa sobre involucrarse. Le mostré fotos de Mia de antes, videos de ella estimulándose felizmente, siendo ella misma. Luego describí cómo se veía ahora, sometida, asustada, vacío. Solo necesito saber que está a salvo, supliqué. Si todo está bien, los dejaré en paz, pero necesito estar seguro. La señora Patel accedió a ayudar. Llamó a Lea y dijo que estaba implementando una nueva técnica de terapia para estudiantes con necesidades especiales, objetos de confort que les ayudan a hacer la transición entre el hogar y la escuela. Dijo que había seleccionado a Mia para el programa piloto. Lea, probablemente queriendo parecer cooperativa, aceptó. Al día siguiente, la señora Patel le dio a Mia el oso, explicándole que debía llevarlo a todas partes durante los próximos días. Mia lo abrazó contra su pecho de inmediato. Me pregunté si de alguna manera sabía que yo lo había enviado. Durante 3 agonizantes días, esperé. Luego, la señora Patel me llamó a su oficina después del horario escolar para recuperar el oso. Mis manos temblaban mientras extraía cuidadosamente el dispositivo de grabación. Lo que escuché me enfermó físicamente. El abuso verbal era constante. Lea llamando a Mia con la palabra con R, rota, una carga. La voz de Rob apareciendo por las noches, a pesar de la afirmación de Lea de que él se había mudado. Los sonidos de Mia llorando, suplicando que la dejaran sola. Y luego, lo más escalofriante, la voz de Rob diciendo: «Tienes suerte de que esta vez solo esté usando los puños». La voz de Lea se unió segundos después. «No ensucies la alfombra con sangre esta vez». Copié los archivos de inmediato, haciendo múltiples copias de seguridad. Luego, edité los clips en un archivo de audio con marcas de tiempo. Eliminé cualquier parte donde se pudiera escuchar mi voz, explicando el plan a Mia si ella lo hubiera descubierto, dejando solo la evidencia clara del abuso. Luego, lo envié de forma anónima a toda la junta escolar, a varios padres que encontré en la lista de contactos de la PTA y al director. Incluí una nota explicando que esto estaba sucediendo a un estudiante en su escuela, y que las autoridades debían ser contactadas de inmediato. Al día siguiente, la señora Patel me llamó. Su voz temblaba. Los servicios de protección infantil se presentaron hoy. Sacaron a Mia de clase. Lea entró gritando, pero no la dejaron acercarse a Mia. La agradecí y colgué, ya corriendo hacia mi coche. Conduje directamente a la oficina de CPS. Cuando llegué,
Una trabajadora social me estaba esperando. Me habían identificado, a partir de los registros escolares, como el hermano de Mia. Tenían preguntas, muchas. Pero primero, me dejaron verla. Esperaba que corriera hacia mí, que se sintiera aliviada, pero cuando entré en la habitación, solo me miró fijamente. Ella estaba sentada perfectamente quieta, con las manos plegadas en su regazo, sin balancearse, sin estereotipias, sin ser Mia. «Hola, Mia Bug», dije, usando mi antiguo apodo para ella. «Soy yo, Jack». Ella me miró, pero no había reconocimiento en sus ojos. «Hola», dijo sin entusiasmo. La trabajadora social me apartó y explicó que sospechaban que Lea y Rob habían estado medicando a Mia. Encontraron botellas sin etiqueta, de lo que Lea llamaba gotas herbales para dormir, que le habían estado dando todas las noches. Las pruebas preliminares mostraron que contenían sedantes que adormecían las emociones y la memoria. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La habían estado drogando, por eso se veía tan vacía cuando la vi en la escuela. Literalmente estaban suprimiendo todo lo que hacía que ella fuera mía. El trabajador social me dijo que estaban construyendo un caso contra Lea y Rob. Las grabaciones, combinadas con la intoxicación y la condición física de Mia, quien tenía moretones en los brazos y la espalda, fueron suficientes para que la sacaran del hogar de forma permanente. Pero necesitaban saber por qué no me había presentado antes, por qué la había dejado allí en primer lugar. Les conté todo, sobre nuestros padres, sobre cómo había estado tratando de proteger a Mia durante años, sobre cómo Lea me había manipulado y engañado. Les mostré los mensajes, expliqué sobre los documentos de tutela falsificados. Admití al dispositivo de grabación y al oso, esperando estar en problemas por eso, pero el trabajador social solo asintió. Hiciste lo que tenías que hacer para proteger a tu hermana. Eso es lo único que importa ahora. Pasaron casi 2 semanas para que las sustancias salieran completamente del sistema de Mia. Esos fueron los días más difíciles de mi vida. Me quedé con ella en una colocación temporal de acogida aprobada por CPS. La familia era lo suficientemente amable, pero Mia simplemente se sentaba allí como un zombi la mayor parte del tiempo. Apenas comía, apenas hablaba. Seguía preguntándome si había llegado a ella demasiado tarde. Si la verdadera Mia se había ido para siempre. La trabajadora social, la señora Winters, visitaba cada 2 días. Tenía una forma suave de hablar con Mia, que a veces obtenía pequeñas respuestas. Un asentimiento, una respuesta de una palabra. No era mucho, pero era algo. La señora Winters me dijo que tuviera paciencia, que la medicación tardaría en desaparecer por completo. El cerebro es resiliente, dijo una tarde mientras Mia dormía la siesta en el sofá. Especialmente los cerebros de los niños. Ella volverá a nosotros. Quería creerle, pero era difícil cuando miraba la cara en blanco de mi hermana. ¿Dónde estaba la niña que solía mover sus manos emocionadamente cuando hablábamos de dinosaurios? ¿Quién tarareaba la banda sonora de Cenicienta en voz baja cuando pensaba que nadie la escuchaba? El día 9, le llevé a Mia su desayuno favorito. Panqueques con chispas de chocolate, en forma de Mickey Mouse. Había estado haciendo sus favoritos todos los días, esperando que algo provocara una reacción. Había estado comiendo mecánicamente, sin realmente saborear nada. Pero esa mañana, miró el plato, y frunció el ceño. «¿Qué pasa?», pregunté, con el corazón hundiéndose. «¿No quieres panqueques?». Ella los pinchó con su tenedor. «Las chispas de chocolate están tocando los bordes». La miré, sin entender. «¿Eso es malo?». «No pueden tocar los bordes», dijo ella. Su voz era plana pero insistente. «Tienen que quedarse en el medio». Casi lloro justo allí, en la mesa de la cocina. Esto era pura Mia. Antes de que todo esto sucediera, siempre organizaba sus chispas de chocolate con cuidado, haciendo patrones en el centro de sus panqueques. Nunca los comería si el chocolate tocaba los bordes. Era una de sus cosas. «Lo siento», dije. «¿Ya de pie para hacer nuevos?». «Lo arreglaré». Al girarme para volver a la estufa, sentí un pequeño tirón en mi manga. Mia me miraba hacia arriba. Una pequeña arruga entre sus cejas. «¿Jack? ¿Sí? ¿Bicho de Mia? ¿Dónde estamos?». Fue entonces cuando supe que ella estaba volviendo a nosotros. Poco a poco, en fragmentos y pedazos, pero volviendo. Los próximos días mostraron más mejoría. Ella volvió a hacer estereotipias, pequeños movimientos de manos cuando se emocionaba con algo en la televisión. Pidió sus auriculares con cancelación de ruido cuando la aspiradora de la madre de acogida se volvió demasiado ruidosa. Incluso, tuvo una crisis cuando intentamos cambiar su rutina una mañana, lo cual suena raro para estar feliz. Pero eso significaba que estaba sintiendo cosas de nuevo, siendo ella misma. Mientras tanto, el caso contra Lea y Rob se estaba acumulando. La señora Winters me mantenía informado. Las grabaciones habían sido autenticadas por expertos forenses. Las botellas de medicamentos habían sido analizadas, y se había encontrado que contenían sedantes de prescripción, para los cuales ni Lea ni Rob tenían recetas. Y lo más condenatorio de todo, Mia había comenzado a hablar. Una vez que comenzó a recordar lo que había sucedido, los detalles salieron en fragmentos. Cómo Rob la golpeaba cuando ella se estimulaba. Cómo Lea la obligaba a mantener contacto visual durante sesiones de entrenamiento que duraban horas. Cómo la hacían sentarse perfectamente quieta en la cena. Y si se movía o hacía ruido, no le permitirían comer. Cada nueva revelación me hacía querer ir allí y hacerles daño a ambos. Pero canalicé esa ira en ayudar a Mia en su lugar. Trabajé con su terapeuta en estrategias de afrontamiento. Creé horarios visuales para que siempre supiera qué esperar cada día. Leí sobre los problemas de procesamiento sensorial
y me aseguré de que nuestro entorno fuera lo más cómodo posible para ella. Un mes después de que todo sucedió, recibí una llamada de la señora Winters. Rob ha sido arrestado, dijo sin preámbulos. Cargos de abuso infantil. El fiscal cree que tienen suficiente para un asalto agravado también, dada la gravedad de algunos de los moretones de Mia. Sentí como si un peso se levantara de mi pecho. ¿Qué pasa con Lea? Ella está cooperando con los fiscales. Alega que también fue abusada y que tenía miedo de detenerlo. El tono de la señora Winters dejó claro lo que pensaba de esa defensa. Es probable que obtenga un acuerdo de culpabilidad con libertad condicional, consejería obligatoria y una orden de restricción permanente que la mantenga alejada de Mia. No era una justicia perfecta, pero era algo. Rob enfrentaría consecuencias reales. Lea nunca volvería a estar cerca de mi hermana. Era más de lo que me había atrevido a esperar cuando todo esto comenzó. El siguiente obstáculo era averiguar dónde viviría Mia permanentemente. Solo tenía 20 años, sin vivienda estable y sin trabajo desde que me despidieron en medio de todo este caos. Nuestros padres, obviamente, no eran una opción. El cuidado de crianza a largo plazo parecía la única opción, pero la idea de que Mia fuera colocada con extraños me revolvía el estómago. Fue entonces cuando la señora Patel, la consejera escolar que nos había ayudado desde el principio, intervino con una idea. ¿Qué tal si solicitaban la tutela? Ella sugirió durante una de nuestras reuniones de seguimiento. Eres joven, pero eres un adulto. Has sido la cuidadora principal de Mia durante años de todos modos, por lo que me has contado. Negué con la cabeza. Nunca le darían la tutela a un joven de 20 años, quebrado y desempleado. No como eres ahora, tal vez. Ella estuvo de acuerdo. Pero, ¿y si tuvieras un trabajo y un lugar donde vivir? ¿Qué pasaría si tuvieras un sistema de apoyo? Esa conversación llevó a un plan. El esposo de la señora Patel tenía un pequeño negocio de jardinería y necesitaba ayuda con el trabajo de oficina. El salario no era genial, pero era constante. También tenían un apartamento para suegros sobre su garaje, que me ofrecieron alquilar a una tarifa reducida. Sería ajustado, pero Mia y yo podríamos hacerlo funcionar. Con la ayuda de la señora Patel, armé un caso para la tutela. Reuní referencias de carácter de maestros que me habían visto recoger a Mia de la escuela durante años, de vecinos que me habían visto cuidarla cuando nuestros padres se ausentaban, incluso de mi antiguo jefe, quien escribió sobre cómo había trabajado horas extras para pagar la terapia de Mia. La audiencia estaba programada para una mañana de martes a principios de mayo. Llevaba la única ropa bonita que tenía, unos pantalones caqui y una camisa de botones que había comprado para una presentación en la escuela secundaria. Mia se sentó a mi lado, con un vestido que ella misma había elegido, púrpura con dinosaurios. Ella estaba haciendo más estereotipias de lo habitual, sus dedos golpeando rápidamente contra su muslo. Pero ella estaba esforzándose tanto por ser valiente. La jueza era una mujer mayor, con cabello plateado y gafas de lectura apoyadas en la punta de su nariz. Ella revisó nuestro expediente con cuidado, haciendo preguntas sobre mis planes para la educación, terapia y cuidado de Mia. Respondí lo más honestamente que pude, explicando que aunque no tenía mucho, tenía un trabajo asegurado, un lugar donde vivir y personas dispuestas a ayudarnos. ¿Y qué hay de tu propio futuro? Ella preguntó, mirándome por encima de esas gafas. ¿Universidad? ¿Carrera? La mayoría de los veinteañeros no están listos para ser padres a tiempo completo. Miré a Mia, que ahora se balanceaba ligeramente en su asiento, con los ojos fijos en el patrón de la alfombra. Con todo respeto, su señoría. He estado cuidando de mi hermana desde que tenía 14 años. Puedo tomar clases en línea si quiero ir a la universidad. Puedo construir una carrera en torno a sus necesidades. Lo que no puedo hacer es decepcionarla. La jueza asintió lentamente, haciendo una nota en nuestro expediente. ¿Y tú, señorita?, dijo, dirigiéndose directamente a Mia. ¿Dónde quieres vivir? Mia miró hacia arriba, sorprendida de que le hablaran. Me miró de reojo, luego volvió a mirar al juez. ¿Con Jack?, dijo en voz baja. Él sabe sobre las chispas de chocolate. El juez parecía confundido, pero tuve que morderme el labio para no sonreír. Era algo tan típico de Mia decir. En su mente, ese simple hecho, que yo sabía cómo le gustaban sus panqueques, era la calificación más importante para ser su guardián. Para mi sorpresa, el juez también sonrió. Bueno, eso parece una consideración muy importante. Ella cerró nuestro expediente y se quitó las gafas. Estoy otorgando la tutela temporal por 6 meses, con revisiones mensuales de CPS. Si todo va bien, revisaremos la tutela permanente en ese momento. Así de fácil, Mia estaba oficialmente bajo mi cuidado. No más colocaciones temporales, no más incertidumbre. Éramos una familia, pequeña y poco convencional, pero una familia al fin y al cabo. Los próximos meses fueron difíciles, pero buenos. Empecé mi trabajo en la empresa de jardinería, principalmente respondiendo teléfonos y programando citas. La señora Patel me ayudó a inscribir a Mia en una escuela con mejor apoyo para niños con autismo. Nos mudamos al apartamento sobre el garaje, que Mia declaró era como una casa en un árbol, pero mejor, porque tenía su propio baño. Desarrollamos rutinas, tortitas de chocolate, bien hechas los sábados, visitas a la biblioteca los domingos, terapia los martes y jueves. Aprendí a reconocer los signos de un colapso inminente, y cómo crear un ambiente calmado cuando uno ocurría de todos modos. Mia aprendió que estaba bien hacer estereotipias, ser ella misma, que nadie la castigaría por ser autista. Hubo contratiempos, por supuesto. Noches en las que se despertaba gritando por pesadillas sobre Rob. Días en los que se negaba a ir a la escuela, porque estaba convencida de que Lea la estaría esperando para llevársela de nuevo.
pero superamos cada desafío juntas. 6 meses después de que se otorgara la tutela temporal, volvimos a la corte. Esta vez, tenía recibos de sueldo que mostraban un empleo estable, informes de los maestros de Mia sobre su progreso, notas de su terapeuta sobre lo bien que se estaba adaptando. El juez otorgó la tutela permanente sin dudarlo. En cuanto a Rob y Lea, la justicia se desarrolló principalmente en el trasfondo de nuestras vidas. Rob aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio y recibió 8 años por abuso infantil y asalto. Lea recibió libertad condicional y servicio comunitario, tal como la señora Winters había predicho. Ninguno de ellos volvería a tener contacto con Mia. Su hija Emma fue colocada con los padres de Lea, quienes parecían ser personas decentes. A veces me preguntaba si deberíamos intentar mantener esa conexión por el bien de Mia, pero su terapeuta desaconsejó hacerlo por ahora, tal vez algún día, cuando las heridas no estuvieran tan frescas. Nuestros padres nunca intentaron contactarnos. Escuché a través de parientes lejanos que se habían mudado a alguna comuna en Oregón. Era mejor así. 1 año después de que todo sucedió, le construí a Mia un pequeño jardín, en el patio trasero de la casa de la señora Patel. Nada lujoso, solo algunos bancales elevados, donde podía cultivar girasoles y tomates cherry. Le encantaba cavar en la tierra, arreglar las plantas en patrones precisos que solo tenían sentido para ella. Se convirtió en su lugar feliz. Una tarde, le llevé un bocadillo mientras pintaba acuarelas en su mesita del jardín. El sol se estaba poniendo, bañándolo todo en un cálido resplandor. Tenía los auriculares puestos, perdida en su propio mundo de color y creación. Puse el plato de rodajas de manzana, arregladas en un círculo perfecto, sin tocarse, a su lado, y me di la vuelta para irme, sin querer interrumpir su concentración. Pero ella extendió la mano y me agarró de la mano. «Jack», dijo ella, levantando un lado de sus auriculares. «Sí, Mia Bog, estoy feliz aquí». 3 simples palabras, pero significaban todo. Después de todo lo que habíamos pasado, todo el miedo, el dolor y la incertidumbre, mi hermana estaba feliz, a salvo. «Yo también, pequeña», le dije, apretándole la mano suavemente. «Yo también». Ella volvió a su pintura, tarareando suavemente entre dientes. Era la banda sonora de Cenicienta, como en los viejos tiempos,